del Partido Comunista y uno de Izquierda Autónoma. Por eso la primera pregunta es, ¿se puede hablar de una, comillas, bancada estudiantil? ¿Van a actuar en conjunto ustedes? ¿Van a actuar como grupo? A ver, sin lugar a dudas, nosotros tenemos objetivos y horizontes comunes desde que somos parte del movimiento estudiantil hoy día en el Parlamento. En materia educacional, nosotros hemos dicho que queremos que la educación pública sea defendida, sea fortalecida, creemos que hay que acabar con el lucro, creemos que hay que desmunicipalizar, pero sin embargo tenemos militancias distintas. Ahora, no por eso vamos a actuar de manera separada o paralelamente. Tenemos espacio y hemos decidido también, le hemos dicho en varias instancias, que creemos que es importante abrirnos espacios para intercambiar opiniones, actuar en conjunto en función de ese objetivo estratégico. Independientemente de que con la Carol estemos en la nueva mayoría y que Gabriel esté en la bancada independiente con Giorgio. O sea, el objetivo trascendental es ese. Sí, además que cuando estábamos en campaña también nos juntamos con los entonces representantes del movimiento estudiantil y también nos acercamos para mostrar que nuestra voluntad era unitaria de continuar desde el Parlamento, una voluntad que venimos construyendo colectivamente y que queremos que existan y se abran los espacios de participación para que también los estudiantes, profesores, rectores, alcaldes, todos quienes estén involucrados en los procesos educativos formen parte y sean voz importante dentro de esta definición de la reforma educacional. Gabriel, ¿crees que puede entrar en conflicto? ¿Te sientes tú menos optimista respecto a lo que puede hacer este pacto nueva mayoría en el ámbito educacional? Bueno, yo efectivamente soy más escéptico, pero eso no quita que en particular con Camila y con Carol tengamos muchas coincidencias y entendamos además de que las diferencias que podamos tener son menores frente a los tremendos desafíos que hay por delante, en particular en materia educacional. Y ahí, como bien decía Camila, yo creo que ya se dio una muestra también ante el nombramiento de la subsecretaria Peirano en su momento, en donde vimos que no representaba los intereses que habíamos defendido en su momento desde las movilizaciones y también nos juntamos a conversar esa preocupación. Yo creo, bueno, ahí Daniel escribió una columna bien descriptiva de lo que había sido ese proceso y yo creo que independiente de las diferencias vamos a estar conversando y cuando las existan tampoco hay que dramatizarlas. Acá nadie pretende arrogarse la representatividad del movimiento estudiantil, sino que además tenemos muchos otros temas que queremos tratar en el Congreso. Carol, en Nicolás Eizaguirre, las primeras señales que ha dado, por ejemplo, nombrar a Miguel Crispi y a Rodrigo Rocco como sus asesores, ¿esas señales les hacen a ustedes alentar más confianza sobre lo que él puede hacer como ministro de Educación? Yo tengo la impresión de que el ministro Eizaguirre tiene harta voluntad de escuchar sobre todo a aquellas personas que han tenido experiencia en el desarrollo del movimiento estudiantil, en el desarrollo de las políticas, las propuestas que ha tenido el movimiento estudiantil durante todos estos años. Y yo creo que sí, son buenas señales para Chile que se incorporen exdirigentes estudiantiles a ser parte del desarrollo. Yo a Miguel lo conocemos, todos los que estamos acá, él fue contemporáneo mío, de hecho, en la Federación de la Católica. Y la verdad es que yo tengo mucha confianza en que tenemos una oportunidad histórica de desarrollar los cambios por los que hemos venido peleando tanto tiempo. Y además, sea aquí una casualidad, somos 4 ex dirigentes estudiantiles, está Iván Fuente, que si bien no es dirigente estudiantil, es un dirigente social de los últimos años, y yo creo que este Congreso Nacional que se configuró hoy también está marcado por eso, porque hay dirigentes sociales que llegan a ocupar esta nueva trinchera que es el Congreso Nacional para impulsar las políticas y las transformaciones desde adentro. Eso me parece importante. Y además aprovecho de saludar a Giorgio, a Camila y a Gabriel, que hoy asumieron como diputados. Qué educado. Ahora, quisiera preguntarles a todos en breve un concepto. ¿Qué de la reforma educacional, si tuvieran que elegir un punto, les parece que no es negociable, que no es transable, ni siquiera en pos de un gran acuerdo nacional? Giorgio. Para mí no puede dejarse de lado el fortalecimiento de las instituciones públicas. O sea, el Estado tiene un rol con sus instituciones, sin perjuicio de que también haya que financiar otros establecimientos en los que asistan los estudiantes más vulnerables, etcétera. Pero las instituciones, para mí, de educación públicas tienen que ser gratuitas, de calidad y financiadas por el Estado. Camila. Yo creo que el pueblo estableció un mandato. O sea, el pueblo mayoritariamente se expresó por el fortalecimiento de la educación pública, por el terminar con el lucro, por la demunicipalización, en fin, por incluso la creación de una red de centros de formación técnica de carácter estatal. En fin, o sea, hay que respetar el mandato del pueblo. Yo no veo por qué el programa debiese ser transable en ninguno de sus ejes. Tenemos la mayoría para aprobar ese programa. Ahora lo que cabe es que en función de esos objetivos que el pueblo ha mandatado, nosotros podamos, obviamente, abrir espacios de discusión democrática, no solamente al interior del Parlamento, ¿ya? Sino que, insisto, con las organizaciones que han estado opinando hace mucho tiempo, que han estado luchando por esas demandas y que pueden tener apreciaciones particulares conforme a los detalles quizás del programa, pero los objetivos fundamentales tienen que respetarse, porque eso es lo que el pueblo ha mandatado y eso hay que realmente cumplirlo.
Yo creo que hay dos cuestiones que son fundamentales. Por un lado, la participación de los actores sociales involucrados acá. No se puede repetir lo que sucedió en el 2007, en donde Concertación y Derecha en su momento levantaron las manos en un acuerdo educacional de espaldas al pueblo que se había movilizado. Eso yo creo que no sería aceptable y no haría viable una futura reforma educacional. Y además me parece que hay dos conceptos que no son compatibles. La educación o es un derecho o es un negocio, no hay puntos medios. Y desde esa perspectiva yo por lo menos soy partidario de que el lucro se tiene que eliminar en absolutamente todo el sistema. Sí. Bueno, yo creo que aquí lo que nosotros no podemos transar, por sobre todo, son las formas en que esta reforma educacional llegue a su buen puerto. Básicamente un poco por lo que decía Camila, o sea, nosotros no podemos permitir, por ejemplo, que esta reforma educacional se haga a espaldas de la ciudadanía, o sea, la ciudadanía, los estudiantes, los trabajadores de la educación, los rectores incluso tienen que ser parte de esta construcción, porque efectivamente ya hay líneas generales con las que nosotros concordamos, pero todavía hay algunos elementos y algunos detalles que hay que profundizar, que hay que detallar y que evidentemente nosotros creemos que deben ser las organizaciones sociales las que también incorporen su visión respecto de cómo avanzar en torno a la definición del lucro, en torno a la democratización, en torno al sistema de financiamiento. Se discute sobre un nuevo trato en las universidades públicas, o sea, estatales versus el resto de las universidades. ¿Qué ocurre con la regulación de las universidades del Estado, de las universidades privadas? La acreditación, que ha sido un fracaso hasta ahora. Entonces, hay muchas cosas y muchas aristas que tiene el modelo de educación que hay que discutir. Y bueno, y en el camino esperemos que podamos llegar a un gran acuerdo que nos permita avanzar en la dirección correcta, sin que eso signifique ser trances más o trances menos, porque aquí hay una lógica que rige el modelo de educación que queremos, que es un bien social, público y para todos los chilenos. Para clarificar algunos puntos, Gabriel, tú decías hay que eliminar el lucro de todo el sistema. ¿Eso significa también eliminarlo, por ejemplo, de los colegios particulares pagados que tampoco puedan lucrar? Mi posición es que el lucro debiera eliminarse de los colegios particulares pagados, de los institutos de formación técnica y de los institutos profesionales y centros de formación técnica, porque creo que yo por lo menos no concibo a la educación como algo susceptible de ser negociable o mercantilizable, apropiable en términos económicos. Y por lo tanto me parece que es deseable que sigan existiendo colegios privados. Yo creo en una educación mixta, con hegemonía pública, pero en una educación mixta. Pero que no puedan lucrar. Pero que no puedan lucrar, esa es mi posición. Camila, en el programa de Michelle Bachelet se habla solamente de eliminar el lucro en los particulares subvencionados. ¿Estarías de acuerdo también con eliminar el lucro en los particulares pagados, que no reciben subvención? Mira, yo también en principio estoy de acuerdo con que el lucro no debiese existir en el conjunto del sistema educacional, y eso es como un objetivo estratégico. Ahora bien, el programa para estos 4 años acotado a aquello, o sea, avanzar en que aunque la ley permita a los colegios particulares subvencionar lucrar, eso se cambie. En el caso de la educación superior, las universidades también, que se cumpla la ley, y en el caso de los centros de formación técnica yo también creo que debiese avanzarse, porque además ahí hay muchos recursos públicos que están ingresando a esas instituciones y que por ley se les permite lucrar con recursos de todos los chilenos. Es absurdo. Entonces hay que ver bien en detalle qué además significa hoy día lucrar, porque si bien la ley dice que no se puede lucrar en algunas instituciones, no establece normativamente hablando cuáles son las formas. Por lo tanto, aunque uno diga o sepa que una universidad por está ejemplo, lucrando, las de Loret, no puede en el fondo castigarla o sancionarlas porque no está normado aquello. Entonces hay que avanzar en términos legislativos mucho en eso. Yo, por ejemplo, creo que incluso Contraloría debería operar en las instituciones privadas que reciben un recurso del Estado. Yo quisiera agregar un tema que tiene que ver con lo que tocó Gabriel de la mercantilización de la educación, que no está solo dada por el lucro o no lucro. Yo creo que también operan lo que definimos como calidad. Hoy día, lamentablemente, este es un debate postergado que yo hago la autocrítica. Cuando nos tocó ser parte del movimiento estudiantil, no pudimos profundizar mucho en eso, a pesar de que las asambleas lo podíamos tocar, etcétera, y se creó un movimiento detrás, pero no pudimos profundizar el tema de cómo se mide la calidad. Hoy día, lamentablemente, la calidad no está evaluando aquellos objetivos que nos dan bienestar en la vida, no sé, trabajo en equipo, autonomía, no sé, poder tener pensamiento crítico, ciudadanía, autocuidado de la salud, cosas que son importantes para la vida cotidiana y que hoy día solamente nos regimos por aquellas cosas que sirven para entrar directamente al mercado laboral. Yo creo que es importante aprender herramientas para el mercado laboral, pero hoy día si seguimos midiendo todo con CIMSE, lamentablemente fomentamos la competencia y se mercantiliza la educación en todos sus niveles. Yo creo que esa arista sin duda tiene que tocarse y lamentablemente no está presente en el programa. Este es el momento para que demos una discusión a nivel de sociedad de que nos preguntemos para qué educamos.
qué tipo de ciudadanos estamos educando. Yo creo que ahí la Carol menciona un eje que es fundamental, que es recuperar la educación cívica en los colegios. Hoy día en el sistema educacional en Chile estamos formando básicamente mano de obra y no ciudadanos con una conciencia crítica. Y eso es algo que tenemos que aprovechar este momento histórico para retomar ese debate. O sea, lo importante es entender en el fondo que la reforma educacional no pasa solo por un tema de financiamiento de Lucas más o Lucas menos, sino que pasa por un debate mucho más amplio, que es lo que dice Gabriel. ¿Cuál es la educación que queremos para Chile? ¿Para qué educamos a nuestros niños? ¿Qué es la educación pública? O sea, y cómo la fortalecemos además en un contexto de privatización y mercantilización permanente y progresivo que hemos visto en los últimos años. Ustedes y otros opositores al pasado gobierno hablaron muchas veces de la letra chica respecto a los proyectos de los acuerdos. ¿Va a tener este gobierno también letra chica respecto de educación gratuita? Por ejemplo, en la educación superior, educación gratuita, ¿en qué universidades? ¿Para todas? ¿Cumpliendo requisitos? ¿Para cuáles? Hasta ahora el programa, si bien establece que van a haber contratos como de prestación con las universidades para acceder a la gratuidad, lo que se establece son dos cosas que están separadas por un siguiente mandato de otro presidente o presidenta que venga a futuro, porque se dice que hasta los 4 años va a haber un 70% de gratuidad, pero que el principio que ellos quieren es establecer y dejar fijado es la gratuidad y que la implementación se demore más. Entonces ahí va a haber una discusión interesante, porque el que se mencione que es el 70% implica que es financiamiento a la demanda. Porque no se puede, o sea, eso ya es un modelo de financiamiento, o sea, a través de voucher. Y yo al menos no estoy de acuerdo con esa forma de financiamiento. A mí me gustaría que se fortalecieran las instituciones y si bien va a quedar un arancel por alumno, ahí sí que se avanza hasta el 70% por un tema de ir aumentando la ley de presupuesto hasta el 100%, no habría problemas. Pero ojo con que esto no sea solo transferencia de recursos a las instituciones vía voucher, que es un tema quizás más complejo, más técnico, pero que hace totalmente la diferencia en cuáles son los incentivos para las instituciones. O están destinados a captar más demanda, a abrir más carreras, aunque no tengan mercado laboral, o se dedican a un proyecto nacional de educación que cumpla con objetivos de desarrollo. Pero para aclarar ese punto, una reforma que fuera planteada en esos términos, como un voucher, ¿no tendría tu voto, por ejemplo, Giorgio? Solamente voucher y sin fortalecimiento de las instituciones por ningún motivo. ¿En el caso tuyo, Camila? Mira, yo creo que el problema, la crítica que nosotros también planteamos muy fuertemente cuando fuimos parte del movimiento estudiantil, a la lógica del financiamiento a la demanda, es decir, al voucher, es que en el fondo el Estado dice, ya, yo como Estado te financio a ti estudiante en tu condición de vulnerabilidad, independientemente de la institución a la que tú elijas matricularte, que es la libertad de enseñanza. Eso, ¿qué pasó con esa lógica? Es que durante décadas fomentó la privatización, porque el estudiante, sobre todo en la educación superior, más vulnerable, no le fue bien la PSU, se iba a la universidad privada, entonces los recursos públicos se fueron para la universidad. Además las universidades que lucran, estafan. Entonces, el problema del financiamiento de la demanda es cuando se da en una lógica de desregulación de la oferta. Es decir, que no te establece, si yo te financio con una beca, o crédito, ojalá que no, porque nosotros no estamos a favor del endeudamiento, pero con una beca, independientemente de la institución. La idea es que diga institución pública o institución privada con ciertos requisitos que cumplan con un servicio o vocación social pública o colaboren con el Estado, como lo han sido durante décadas las universidades privadas tradicionales. Entonces, la idea es que, claro, el problema no está si financiamiento de la demanda o la oferta, sino que cómo tú regulas tus prioridades en temas de educación y financias una oferta que sea acorde con tu misión país, con tu objetivo estratégico de desarrollo, o sea, partiendo de la educación pública. Financiar a la oferta significa financiar a las universidades y financiar al sistema y a las instituciones. O sea, cuando nosotros planteamos, son las universidades las que tienen que fortalecerse precisamente porque sabemos que las universidades públicas en este país han estado sobreviviendo y autofinanciándose durante mucho tiempo. Y eso incentiva el modelo que nosotros hemos criticado precisamente, que es el modelo crediticio, incentiva este modelo de financiar a los estudiantes por otras vías, digamos por la vía de becas o ayudas estudiantiles y no fortalecer el sistema público. Entonces, es una contradicción avanzar por ese camino cuando nosotros estamos planteándonos como premisa principal de esta reforma el fortalecimiento del sistema público de educación. Y ahí también hay otro debate adjunto que tiene que ver con qué es lo público. O sea, hasta dónde le exigimos a ciertas universidades, porque dentro del CRUCH está la Universidad Católica, la Federico Santa María, la Universidad de Concepción y otras universidades que no son estatales, pero son universidades públicas porque están dentro del CRUCH. Pero todavía no hay una definición clara de cuál es el rol que estas universidades cumplen para seguir siendo consideradas universidades públicas. Lo que nosotros queremos es aumentar el sistema público y fortalecerlo, no reducirlo ni disminuirlo solo a las universidades del Estado. Entonces también hay un debate que incluso es más complejo en materia de educación superior y que se vincula directamente con el tema del financiamiento. Me gustaría agregar dos elementos. Uno, que esto va a requerir también un esfuerzo por parte de las universidades. O sea, por ejemplo, la Universidad de Chile
no puede seguir funcionando bajo la lógica de una universidad particular subvencionada. Hoy día la Universidad de Chile, o hasta hace poco la Universidad de Chile, enviaba, por ejemplo, a DICOM a estudiantes que no podían pagar sus deudas. O me parece que tenemos que avanzar hacia una ampliación de la matrícula en las universidades estatales. Las universidades estatales también tienen que adoptar ciertos compromisos que justifiquen hoy día la necesidad de mayores recursos del Estado para cumplir efectivamente un rol público, porque no basta solamente con la declaración de propiedad. Yo soy partidario, por lo menos, de que efectivamente hay un trato preferente a las universidades del Estado, pero eso requiere transformaciones internas. Y en segundo lugar, cuando hablamos de gratuidad, no estamos hablando solamente de gratuidad en educación superior universitaria. Si hoy día nos preguntamos, ¿existe gratuidad en el sistema escolar? Uno podría tender a decir que sí, porque los colegios municipales son de carácter gratuito. Pero sin embargo, hoy día la educación municipal es de carácter residual, salvo los liceos emblemáticos que siempre se ponen de ejemplo, pero en general la educación municipal es de carácter residual. Hoy día cerca del 30% de la matrícula está en los liceos municipales, y nosotros creemos que hay que avanzar hacia una transformación también de los colegios particulares subvencionados. Yo por lo menos soy partidario, y creo que esto lo compartimos, de terminar con el copago, que es un mecanismo de segregación perfecto. Y ahí también hay que avanzar hacia una discusión respecto de la administración de esos colegios, que no tienen que desaparecer, como muchas veces se nos ha dicho, y por otro lado, el cómo se financia. A ver, hablemos de otros temas también que tienen que ver con dónde poner los recursos en educación. Y se les ha criticado también a ustedes en la postura respecto de la educación superior. ¿Por qué dedicar tantos recursos cuando estos son limitados a educación superior? Sí, tal vez tiene mucho más sentido con la justicia social dedicarlos, por ejemplo, a educación primaria. ¿Qué responden frente a eso? ¿Dónde es más justo invertir el dinero? Porque siempre hay que elegir, no alcanza para todo. Yo creo respecto a ese tema, que nosotros estamos muy conscientes de que las desigualdades en Chile comienzan mucho antes de que uno llegue a la universidad. Y eso tiene que ver con literalmente. En la cuna. En la cuna. A los 18 meses ya se empiezan a notar las diferencias, bueno, incluso uno podría decir antes. Pero desde que nacen, yo lo puedo decir como matrona. Desde que nacen. Pero me parece que nosotros jamás hemos evadido ese debate. Lo que pasa es que muchas veces se centran los énfasis en ciertos puntos, pero nosotros cuando hablamos de una reforma educacional, hablamos de una reforma educacional de carácter absolutamente integral. Y por eso yo mencionaba recién el caso de la educación escolar, de que la gratuidad o la hegemonía pública también tiene que aplicarse en la educación escolar. También nosotros tuvimos en su momento reuniones con la gente de la Junji o de la APROJUNJI, de la educación inicial, en que nos parece que también hay que considerar un aumento de recursos del Estado, no solamente para cubrir cobertura, sino también para mejorar la calidad. Y ahí, por cierto, como decía Giorgio, hay que hacer una autocrítica, pero me parece que es importante abordarlo de manera transversal. El programa de la nueva mayoría en materia educacional aborda una reforma desde la educación prebásica hasta la educación superior. O sea, se recoge justamente esa necesidad porque efectivamente, como decía Carol, o sea, el problema en la educación se arrastra desde que un niño nace, incluso los problemas de salud. O sea, si uno no tiene el suficiente tiempo de postnatal o de apego con un bebé, son mayores los problemas psicológicos y de salud de un niño. Entonces, incluso la perspectiva de salud, la inversión pública es muy importante en ese nivel. En primera infancia. Y ahí hay una cuestión de calidad que es trascendental y que tiene que ver con cobertura y cantidad de profesores por cobertura. Yo he tenido, bueno, mi hermana mayor es educadora de párvulo, y ella ve, o sea, le toca tener a niñitos, ciertos 65 niños en una sala, y para evaluarla a ella le dicen, bueno, que el 60% al menos cumpla con lo esperado, con las metas esperadas. No te alcanza porque ella no puede mantener, ¿cierto?, y educar y formar a todos esos niños porque son muchos, no alcanza. Entonces, imagínate, además le hacen que evalúe, o sea, que la meta sea el 60%. ¿Qué pasa con el 40% restante? Entonces, hay una cuestión que es necesaria, que es poner, o sea, o reducir los niños por sala, ¿cierto?, y aumentar la cantidad de educadores de párvulo en el sistema. Y para eso tiene que haber recursos, y para eso está la reforma tributaria, y por eso es un desafío principal en esta nueva etapa. Hay algo que me molesta de esa crítica que se nos ha esbozado, que yo creo que es un debate legítimo, pero la crítica trata de evadir el tema de fondo. Creo que hay un doble estándar de muchas personas que han dicho, no, pero es que en la primera infancia está todo el interés, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día tenemos ese discurso que dice que en la primera infancia hay que centrar todos los recursos. ¿Y cuánto están ganando las educadoras de párvulo o educadores de párvulo? Están ganando 300.000 pesos. Estamos hablando de una cosa que es totalmente doble estándar. Si queremos formar a los mejores profesores o profesoras para que eduquen a los más niños en primera infancia, bueno, regulemos la oferta de universidades que están entregando sus títulos. No puede ser que le entreguemos al mercado
universidades que casi que trabajan online, que no tienen ni prácticas, que no están acreditadas y que hoy día están saliendo a trabajar por menos precio, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando está desregulado bajan los salarios, porque no tienen estatuto por norma un sueldo, y hoy día están todas las educadoras y educadores de párvulo ganando 300 o 400 mil pesos por un trabajo que se supone que es de primera prioridad. Entonces hay un cierto doble estándar en ese debate. Ahora, ustedes ya no son líderes estudiantiles, son diputados desde el día de hoy, por lo tanto les va a tocar legislar sobre todo tipo de materias, no solo sobre educación. Por ejemplo, entiendo que Giorgio y Carol son de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, ¿no? Sí, Sí. así es. En ese tema, por ejemplo, Carol, en el tema drogas, como miembro de esa comisión, Sí. ¿vas a presentar alguna posición, algún proyecto con respecto al tema de la marihuana? Mira, ya hay varios proyectos sobre despenalización. La idea es poder revisarlos, discutirlos y desarrollar una política mucho más consistente en ¿Pero relación a la despenalización política de qué? no de ¿Cuál es tu la postura? cannabis, porque me Sí, planteó pero sobre ¿de la qué? cannabis. ¿De autocultivo? ¿De Despenalización comercio? del ¿De qué? autocultivo, no, la despenalización, por lo menos mi posición, yo digo, hay varios proyectos, hay que estudiarlos y tratar de hacer una síntesis de un buen proyecto de una reforma respecto de la política de drogas en Chile, partiendo por cambiar la ley 20.000 que tiene contradicciones en sí misma. Y yo particularmente estoy de acuerdo con la despenalización del autocultivo de la marihuana. Creo que, bueno, hoy día hay estudios además que nos arrojan la necesidad no solamente de evaluar la despenalización de una droga, sino que incluso de varias, porque el objetivo acá es regular y terminar con el narcotráfico. O sea, Sí. en Chile el consumo de drogas no está regulado, solamente algunas drogas, que es el cigarro y el alcohol. Y en la medida que se ha ido regulando y profundizando medicamentos. los medicamentos, en la medida que se ha ido profundizando su regulación, ha traído frutos positivos. En cambio, en el caso de la cannabis y otras drogas, al no estar regulada, lo que vemos es que hay aumento del consumo, hay menos regulación, por lo tanto mayor narcotráfico o Delincuencia. tráfico ilegal, delincuencia con los niños más chicos que son los más expuestos. Ok, había, por lo tanto, Yo vivo sí. en un distrito, él en Santiago, yo en Recoleta, Independencia, que vemos también ahí la contradicción todos los días de lo que ocurre con los niños a los que usan como soldados para trasladar droga y que finalmente terminan siendo consumidores. Y bueno, sabemos que hay drogas que son muy Sí. dañinas como la pasta base, que es incomparable con lo que ocurre con la Entonces, cannabis. Carol, por ejemplo. habría un voto en la Comisión de Seguridad por legalizar el autocultivo de la marihuana. Por ¿Habría dos votos con el despenalizar, tuyo? despenalizar Habría el sí, autocultivo. no solo dos votos, sino también un enérgico apoyo al debate por la legalización en general de las drogas. Hay un tema, no tiene que ver con el liberalismo y con que la gente todos la puedan seguridad. consumir. Acá para mí al menos de el seguridad tema de la droga pasa por dos Salud. aspectos fundamentales, tres más bien. Uno tiene que ver con lo que dijo Carol, que es de seguridad ciudadana. Si queremos quitarle poder a los narcotraficantes, tenemos que quitarle su principal fuente de poder, que son el manejo y monopolio de las drogas. En segundo lugar, tiene que ver con un tema de salud. Si es que decimos que las drogas son malas es porque efectivamente cuando hay exceso de consumo de cualquier droga, del alcohol, del tabaco, de la marihuana, De la que sea. de la que sea, Sí. de todas Son esas drogas medicamentos legales. pasan problemas de salud. Por lo tanto, es un tema sanitario, un tema de salud pública. Por lo tanto, hay que abordarlo desde esa cartera. Y el tercer tema tiene que ver con derechos humanos. Porque hoy día las condiciones de las personas que están en la cárcel, la condición al final son las personas más pobres, son las personas más vulnerables las que hoy día caen en cárcel por temas de la ley 20.000. Creo que el 50% de las mujeres que hoy día están en la cárcel Es por fueron fuerza. procesadas por ley 20.000. Entonces hay un tema asociado a cómo mantenemos un círculo de la pobreza asociado a la droga, y eso hay que acabarlo con una estrategia que no sea la prohibición. dogmática guerra contra las drogas que no ha dado ningún resultado. ¿Todos sus votos estarían potencialmente todos sus votos para liberalizar todas las drogas? ¿La venta libre de todas las No sé si drogas? todas, pero tendríamos que dar una discusión al revés. En vez de decir cuál legalizamos, es cuál prohibimos. ¿Y por qué? Ok, Porque pero yo creo que hay algunas que vale la pena para prohibir. ir más allá de la marihuana, ¿ustedes pondrían voto? Yo estoy abierto al Yo- debate yo pondría en los mi términos voto. en que los plantea Giorgio. Sí, yo también pondría. Sí, mi yo voto. también. Sí. Sí. O sea, tiene que haber una regulación estricta en el tema de las drogas y efectivamente, o sea, no vamos a solucionar el problema de salud y de seguridad que acarrea que esté así totalmente Dejando todo como está, regulado. La prohibición Que es en no el fondo- regulación. La prohibición Exacto. es no regulación y Es libre mercado en materia eso de es- drogas. pero y en eso- mercado negro. Y en mercado negro, exacto. el Ahora, Ni narcotráfico. siquiera es narcotráfico. otro tema relevante, y te lo pregunto en primer lugar como matrona, como bien decías tú, Carol, el tema del aborto. ¿En qué casos tú estarías dispuesta a aprobar una ley de aborto? ¿En cuáles circunstancias? Sí. Mira, nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a avanzar en ese debate. En el país, digamos, hay una necesidad urgente de legislar respecto del aborto terapéutico en primera instancia. Mi posición es a favor del aborto libre, esa es la posición también de las Juventudes Comunistas, que lo hemos venido discutiendo hace mucho tiempo, pero en primera instancia creemos que el aborto terapéutico, tomando en consideración no solamente el riesgo de la vida de la madre, la inviabilidad del feto, sino que también las consecuencias psicológicas que se pueden dar en una madre en razones
condiciones, por ejemplo, en el caso de violación. Y otras cosas, porque la salud no es solamente física o biofísica, la salud también es mental. Y muy pocas veces se discute o se considera cuando se habla de un proyecto de aborto terapéutico en distintos casos. Yo creo que es una urgencia, lo hemos dicho, está dentro de las políticas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y bueno, nos va a permitir regular también una serie de situaciones a las que nos vemos enfrentados los profesionales de la salud, y que hoy día estamos un poco a la voluntad de la justicia de si lo toma o no, cómo pasar a llevar en este caso las determinadas leyes. Bueno, y una serie de mujeres también que se generan abortos en condiciones absolutamente indignas y que se arriesgan todos los días, porque en Chile hay una hipocresía y más bien estamos legislando, generando políticas públicas desde la moralidad, más que desde la responsabilidad de lo que significa la salud. Exacto. Sí, ahora en esa misma línea, en el Frente de Género de Revolución Democrática hay una campaña en este momento por todo el tema del Día de la Mujer y cómo podemos asegurar más derechos, desde participación hasta el tema, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos. Y el tema, claro, cuando se dice aborto libre uno pensará que en cualquier minuto o cualquier circunstancia, pero al final estamos hablando de que hoy día existen abortos. Existen muchos abortos al año. 150.000 al año es la pregunta es, ¿qué negro. hacemos? Y eso es claro, eso, algunos son espontáneos y otros son hechos, provocados. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Los escondemos debajo de la alfombra? ¿O hacemos un plan integral que no considere solo el aborto, sino desde la temprana adolescencia una formación en educación sexual, sin tabú? Porque ¿qué es lo que pasa? Que hoy día hacen elegir a los colegios por el plan sexual y algunos optan por la abstinencia. Entonces uno dice, chuta, ¿pero qué educación sexual le están dando? Entonces la idea es que haya planes de educación, planes anticonceptivos sanitarios, partilla el día después, y si es que en el caso que una madre, que una mujer llega a decidir por alguna razón que debe interrumpir ese embarazo, nosotros estamos porque sea, ojalá, en las mejores condiciones sanitarias posibles y no en la clandestinidad. ¿Sabes por qué es importante la legalización? Un poquito, importante la legalización porque serían entonces ilegal el abortar de manera clandestina en un hogar. Exacto. Y permite, en el fondo, o por obligación, que toda mujer que decide, que no es una decisión fácil, no es que tú vas a legalizar y ahora, vamos a abortar todo. O sea, es una decisión sumamente difícil y compleja que toma una mujer, que lo haga con todas las de la ley. Fondo, en un hospital, con todos los resguardos, para que en el fondo su salud no se vea interrumpida, en riesgo, o en el fondo ponga en riesgo su vida. Reducción de daño. Y también en el caso, claro, o sea, reducción de daño. Entonces, hay países que lo hacen así, que lo tienen legalizado, y cuando una mujer lo hace fuera de un hospital es castigada porque es ilegal. Tiene que ser legalizado, creo yo. Ahora, lo primero es, como decía Carol, lo que establece el programa, que es la despenalización, al menos en caso de violación, inviabilidad del feto o riesgo de la madre. A mí me gustaría agregar un pequeño elemento que acá el debate por parte de quienes se oponen a todo tipo de despenalización del aborto es súper tramposo, porque se hacen llamar a sí mismos grupos pro vida, achacándole indirectamente a los otros como si fueran grupos pro muerte. Y acá nadie... O antivida. O antivida. Y acá yo creo que nadie está buscando el aborto. Yo creo que el aborto, como bien decía Camila, es una decisión tremendamente complicada, y además de esta suerte de trampa discursiva, me parece que hay un problema de clase, que acá los que tienen lucas pueden abortar y los que no tienen lucas no, y lo hacen en condiciones terribles, y hay un problema de salud pública, y eso, el deber y la responsabilidad del Estado es regularlo y no hacerse los lesos mirando para el lado. Bueno, quedan muchísimos más temas que conversar en el futuro con ustedes, así que les queremos agradecer que nos hayan acompañado en este primer debate oficial que han tenido como... Le pusimos bancada estudiantil, pero era... Sí. Ya están... Ya no son bancada estudiantil. Es una generosidad de nuestra parte. Sí, claro. Bancada estudiantil. Pero igual somos los más jóvenes de la Cámara. Hay un par más. Hay una que es Daniela Chicardini. De la tercera región. Que aprovechando eso muy cortito, me gustaría mencionar que para mí por lo menos va a ser fundamental el tema de las regiones. Yo vengo de una región extrema, zona extrema, acá mis compañeros son capitalinos, santiaguinos, centralistas, yo en cambio vengo de Magallanes. No centralistas. Acá no somos de Santiago, pero los conductores no. Es broma. Vamos a estar contigo pero el tema de la regionalización y la descentralización es sumamente importante, y es algo que desde Magallanes queremos poner en el tapete también para los debates que se vienen. Además que tu colega estudió ahí en la gloriosa ciudad de Concepción. De ordenamiento territorial es muy importante el tema de la descentralización. Y la discusión de medio ambiente también. Era broma, chicos. No. Tranquilo. Todos vamos a estar de acuerdo que para una
verdadera descentralización tenemos que cambiar la Constitución que establece que es un Estado absolutamente. unitario y que no permite ninguna Oye, y descentralización. no es real. solamente Pluricultural. descentralizar, también Ya, es desconcentrar Camila, la república. Carol, Gabriel, yo, Se acabó. gracias por haber estado con Gracias, nosotros. Muchas gracias, Mónica. Desde la avanzada de conductores de regiones, les agradecemos Y con mucho que nos frío, hayan ¿o ya no? acompañado. No, ya estoy casi en el trópico. Bueno, muchísimas gracias por habernos Muchas gracias. acompañado y tendremos nuevas oportunidades para conversar de esto y otros temas. Gracias. Que vaya muy bien.